Buenas noches, profesor Oscar Osvaldo Blanco. Vamos a realizar la sustentación de la actividad complementaria número 4 de la materia de control interno y el tema es control interno por ciclos transaccionales. Mi equipo de trabajo está conformado por Andrea Capera Ríos, la Dilicet Vanegas Gómez y quien les habla, Isabel Capera Ríos. El tema que nos correspondió al grupo es el capítulo número 1, los hechos económicos y las transacciones. Hechos económicos son casos o acontecimientos precisos, fuerzas internas y externas de la entidad que implican cambios. Se seleccionan y reconocen los representativos. De acuerdo a los principios contables, se deben consignar en la contabilidad, se deben reflejar en los estados financieros. Transformados y procesados conforman los estados financieros y tienen efecto potencial sobre los estados financieros. Los hechos económicos son casos precisos. Por ejemplo, la adquisición de activos, el pago de obligaciones, la venta de un producto o el embarque de la mercancía. Cada hecho económico representa varias transacciones, como pueden ser. Tenemos un ejemplo que es el embarque de mercancía y el ejemplo más claro que podemos ver es que registra 4 transacciones, entre las cuales tenemos facturación, cuentas por cobrar, inventarios y costo de venta. Estos hechos económicos tienen un registro y una información que se realiza, como ya lo indiqué, dentro de una transacción, que es la realización, materialización y representación del hecho económico. También encontramos los sistemas. Los sistemas son un conjunto organizado de elementos o partes unidas por interacción regulada con el fin de lograr objetivos, metas o propósitos preestablecidos. El procesamiento es igual a la ejecución real de las tareas. Resumir transacciones, preparar asientos, cotejar documentos de compra. También tenemos un crédito contable, o sea que el sistema es una serie de tareas o actividades mediante las cuales se reconocen, autorizan, clasifican, registran, se resumen y se informan las transacciones. Las actividades de negocios de una empresa, o sea, los hechos económicos se convierten, como ya lo indicamos, en transacciones. Entonces, los hechos económicos, como son casos fortuitos o acontecimientos precisos, tenemos acá. Se reciben fondos de capital de inversionistas y acreedores. Se invierten temporalmente fondos de capital hasta que se necesiten para las operaciones. Esto hace parte de una actividad de tesorería. Y la revisión de las transacciones y procesos contables se manejan en el mismo orden, los denominados ciclos transaccionales que creó el IMSP. Entonces, por lo menos, la actividad de tesorería es el ciclo de tesorería, las actividades de adquisición y pago son el ciclo de adquisición y pago, las actividades de transformación son el ciclo de transformación y producción, las actividades de ingreso son el ciclo de ingreso o de ventas o prestación de servicios y la actividad de registro e información es el ciclo de registro e información. Muchas gracias. Continuando con los sistemas, tenemos las clases de sistemas. Hay sistemas para procesar flujo continuo de transacciones idénticas o similares, o también encontramos sistemas de flujos esporádicos. Los sistemas son diversos y se diseñan de acuerdo a las circunstancias y las necesidades de la empresa. En un sistema computarizado de proceso en tiempo real o en línea, un enlace se efectúa en la unidad central de procesamiento a la entrada de una transacción. Por ejemplo, ventas origina facturación, actualización de inventarios, cuentas por cobrar y costo de venta. Entonces tenemos que cada sistema tiene un encadenamiento o enlace a otro sistema. Por ejemplo, el encadenamiento de enlace es la parte donde la transacción deja un sistema y pasa a otro. Entonces tenemos elementos de enlace como por ejemplo
el flujo de materiales, que pasa de inventario o almacén a producto en proceso. O horas trabajadas, que pasa a un sistema de distribución de mano de obra a un sistema de nómina. Como decimos, los sistemas están comunicados o ligados con otros sistemas. Las bases de datos. Las bases de datos son elementos de información almacenados con el propósito de satisfacer las necesidades de actualización de los procesos. Esto es un conjunto de archivos utilizados en muchas aplicaciones. La importancia de las bases de datos o esta información es que es una información que se debe proteger de cualquier alteración, porque con esta información es que se construyen los estados financieros. Dentro de los datos tenemos datos estáticos y datos dinámicos. Los datos estáticos son de índole informativa, por ejemplo, nombres, localización. Los datos dinámicos son actividades de transacciones que requieren actualización, por ejemplo, el saldo del plan de cuentas de un sistema operante, el inventario por sistema permanente. Continuamos con los ciclos transaccionales. En las transacciones y el proceso contable se manejan los ciclos transaccionales, cuáles son tesorería, adquisición y pago, transformación o producción, ventas o prestación de servicio y ciclo de registro de información. Los hechos económicos, cuando se convierten en transacciones, tienen efecto en uno o más ciclos. Por ejemplo, un hecho de inversión tiene efectos en el ciclo de tesorería y en el ciclo de inversión. Comprenden una o más funciones que son tareas o actividades de procesamiento organizadas lógicamente. En cuanto al planeamiento financiero, es un medio por el cual la dirección ejerce supervisión, control y revisión de los ciclos de las actividades empresariales. El planeamiento, pues, ¿qué es? Decidir por anticipado lo que se va a hacer, lo que hay que hacer, quién, cómo y cuándo se hace. ¿Para qué? Pues para facilitar el logro de los objetivos propuestos mediante la planeación, control y manejo de los hechos económicos. Entonces, en cuanto al manejo de los hechos económicos en el planeamiento financiero, tenemos como un gerente, digamos, que es los que se encargan de esta función de planeamiento financiero, se encargan de la definición de los objetivos de negocio, de la preparación de planes a corto y largo plazo, de la creación de controles, la autorización de transacciones, el reconocimiento de oportunidades, la fijación de objetivos, la determinación de alternativas, la valoración de alternativas, y se debe tener muy clara la cadena de delegación de autoridad y la comunicación de responsabilidades, tanto en el planeamiento como en el control y supervisión que se debe hacer del logro de estos objetivos. ¿Qué más? Se debe hacer supervisión sobre el funcionamiento de los ciclos transaccionales, como ya lo mencionamos, con la vía de autorización y comunicación de las responsabilidades, a través de la planeación, control y manejo de los hechos económicos. Los gerentes logran cumplir los objetivos presupuestados en una organización. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lady Vanegas. Aquí continuamos con la actividad donde voy a describir resumidamente el flujograma que se realizó de acuerdo a la actividad solicitada. Entonces tenemos en cuenta que en los ciclos transaccionales del capítulo 1, donde hablamos de los hechos económicos y transacciones, tenemos en cuenta que los hechos económicos son un efecto potencial sobre los estados financieros y que las transacciones representan a los hechos económicos teniendo en cuenta el reconocimiento al producir tal efecto. En el sistema, entonces, tenemos en cuenta que el sistema es un conjunto organizado de elementos por interacción regulada con el fin de lograr metas, objetivos o propósitos que ya se encontraban preestablecidos. En el sistema encontramos algunas clases que son diversas y que se diseñan de acuerdo a las circunstancias que están comunicados con otros sistemas. También tenemos en cuenta la base de datos, que es un elemento de información almacenada con el propósito de satisfacer las necesidades de actualización necesaria de la organización. Aquí en la base de datos tenemos en cuenta que existen dos tipos de datos. Los datos estáticos, que es una índole de información, donde aparece más que todo como información de la empresa. Y los datos dinámicos, donde tenemos en cuenta pues que son actividades de transacciones que requieren actualización frecuente. Aquí tenemos en cuenta como por ejemplo lo que son los inventarios permanentes. Continuamos con los efectos de los hechos económicos.
que son los que una vez se han convertido en transacciones, los hechos económicos, estos producen unos efectos que permiten manejar uno o más ciclos en los cuales se tienen en cuenta el control el control de operaciones que se consideran como ciclos transaccionales. Continuamos con las funciones de los ciclos transaccionales, que son los que participan en los estados financieros y se identifican con los ciclos de actividades empresariales. Por último, hablamos sobre el planeamiento financiero, que esta función es muy necesaria en una organización para toda acción que se desee realizar. Aquí también se tienen en cuenta las funciones básicas del director o gerente, que es el que permite crear en la organización el cumplimiento de los objetivos propuestos mediante la planeación, el control y el manejo de los hechos económicos, y las tareas realizadas, que son las que se relacionan de manera que permitan la manipulación de los hechos económicos, los cuales se convierten en transacciones y se procesan para llegar a los estados financieros. En estas tareas tenemos en cuenta la función de inspección y vigilancia, que es ejercida por los accionistas de, de forma ocasional y limitada, y estos son los que delegan la fiscalización privada. El proceso de planeamiento financiero y de control, que es el que abarca las acciones importantes, como definir la delegación de la autoridad y comunicación de la responsabilidad. Y por último, la supervisión del planeamiento de los ciclos, que esta es ejercida una vez están desarrollados los pasos del planeamiento financiero y de control. Eso es todo. Muchas gracias.